Hola, muy buenos días, estimado auditorio. Esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy les damos la bienvenida a otra ponencia de estudiantes egresados de la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Toluca, y que ahora están haciendo investigación en el extranjero. Una ponencia internacional en nuestro seminario de divulgación e investigación Ideas en Movimiento, encrucijada donde convergen filosofía, ciencia, enseñanza y conservación. Doctor Arnaud, buenos días, qué gusto tenerla con nosotros. Buenos días, igualmente mucho gusto en saludarnos. Pues hoy nos acompaña el doctor Víctor Hugo Muñoz Mora. Muchas gracias por acompañarnos y estar aquí, doctor. Gracias a Eh, ustedes por invitarme. Nos da mucho gusto recibirlo. De quien me permitiré compartir una breve semblanza de su trayectoria académica. El doctor Víctor Muñoz es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde cursó la licenciatura en Biología y la maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Obtuvo el doctorado en la Universidad de Ferrara, Italia, donde actualmente se desempeña como investigador. Sus intereses científicos se centran en los procesos evolutivos y genéticos que modelan la biodiversidad en el espacio y el tiempo, integrando genómica de poblaciones y biología de la conservación con un enfoque interdisciplinario. Actualmente combina datos genómicos y simulaciones forward para investigar los factores genéticos asociados al riesgo de extinción en poblaciones pequeñas. Ha realizado estancias en la UNAM, en la Universidad de Pisa, Italia, y en la Universidad de Copenhague, Dinamarca. Estimado auditorio, realmente nos sentimos muy honrados porque hoy se encuentra con nosotros para aportarnos la conferencia titulada Genómica de la conservación, usar el ADN para entender y proteger especies en peligro de extinción. Bueno, muchas gracias, doctor. Le damos la palabra y cualquier cosa estamos pendientes. Ok, muchas gracias. Empiezo. ah, ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Ok, Sí, sí se ve. muchísimas gracias. Pues gracias de nuevo por la invitación y gracias al doctor Sony que me contactó para hacer esta ponencia. Y sí, hoy les voy a hablar de la genómica de la conservación, que es el focus principal de mi investigación actualmente. Este es el índice de lo que vamos a ver el día de hoy. Les voy a dar una introducción breve de lo que es la crisis de la biodiversidad y cómo la biología de la conservación y la genómica de la conservación quieren pues contrarrestar esta crisis de biodiversidad. Les voy a explicar por qué el genoma es una herramienta muy importante para la conservación y les voy a mostrar algunos métodos como las simulaciones genéticas a futuro para ver si podemos predecir lo que está pasando con las poblaciones. Les voy a dar un ejemplo de proyecto de genómica de la conservación llamado Endemixit. Posteriormente les voy a hablar de algunos de mis proyectos con simulaciones genéticas a futuro. También vamos a hablar de la importancia de la divulgación científica para la conservación y voy a terminar mi ponencia con algunas conclusiones. Pues bueno, empezamos con el problema, que es la crisis de la biodiversidad. Como muchos de nosotros sabemos, o a este punto todos sabemos, en las últimas décadas las especies de todo el planeta han sufrido un drástico declive. Y aquí les traigo algunos números. Estos son números de especies dentro de la lista roja de la IUCN, que es un ente internacional que se dedica a clasificar a las especies en peligro de extinción. Estos colores aquí significan todos estos taxa que están acá arriba, mamíferos, anfibios, reptiles, etcétera. Y podemos ver que cada año, o yendo avante en el tiempo, vemos que cada vez aumenta el número de especies en peligro de extinción, es un aumento exponencial. Y este es el report del año pasado, del 2024, y hemos llegado a casi 18,000 especies en peligro de extinción. Y esto solo las especies para las cuales tenemos datos. Obviamente, seguramente hay muchas más especies en peligro de extinción, pero no sabemos, no tenemos los datos para decirlo. ¿Y cuáles son los factores principales de esta crisis de biodiversidad? Pues desafortunadamente somos nosotros, los humanos, las actividades que desarrollamos todos los días. Y entonces uno de los factores principales son la pérdida, degradación y fragmentación del hábitat. También la sobreexplotación, como la caza, la pesca y la deforestación. Y obviamente también la contaminación.
Estos, digamos, son factores directos que muchos de nosotros conocemos, pero también existen algunos factores indirectos. Por ejemplo, las especies invasoras, muchas de estas especies llegan a otros ecosistemas por culpa de nosotros. A veces es de manera indirecta, por ejemplo, cuando se meten algunos organismos dentro de las cargas de los barcos o aviones y llegan a otros países, a otros ecosistemas, y ahí se vuelven invasoras. O a veces lo hacemos de manera deliberada. Un claro ejemplo, el más famoso de todos es el de Australia, que para combatir poblaciones de especies, digamos, invasoras, han llevado otras especies de otros países que eran exóticas, obviamente, y de ahí se convirtieron en invasoras. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo no hacer una gestión de fauna salvaje. Ellos ya aprendieron su lección porque no lo hacen. Otro factor son las enfermedades. Por ejemplo, cuando se hacen granjas en el mar, el caso más, digamos, de los más famosos es las granjas de salmón, que se hacen en mar abierto. Estas granjas se convierten en foco de infección que infectan a la fauna salvaje y entonces, pues ahí pues puede ser que las poblaciones salvajes, pues las poblaciones empiezan a decrecer por este tipo de enfermedades. Por último, y no menos importante, el cambio climático. El cambio climático que estamos viviendo hoy en día obliga a muchas especies a cambiar de nicho ecológico. Algunas logran adaptarse a otros nichos, otras no. Y es evidente que las que no se adaptan, pues están en serio peligro de extinción. Hay especies que, digamos, son más resilientes y pueden soportar mayor número de cambios drásticos y otras que no lo soportan. Entonces, ¿cuáles son estas especies a mayor riesgo de extinción? Pues son las especies, por ejemplo, que tienen un ciclo de vida largo y pocos descendientes. Esto es, por ejemplo, los elefantes, tienen un ciclo de vida largo y tienen pocas crías. Entonces es evidente que los elefantes están más a riesgo de extinción que animales que pueden reproducirse, por ejemplo, cada año y tienen muchas crías. Especies con necesidades especiales de supervivencia. Se sabe que las especies llamadas generalistas, que pueden pues tener, por ejemplo, una dieta más variada, no solo de un alimento, son más resilientes respecto a las especies especialistas, como por ejemplo el panda, es una especie especialista, come exclusivamente bambú. Pues es obvio que si el bambú desaparece, pues desaparece también el panda. Las especies con pocos individuos restantes, esto es obvio, las poblaciones más abundantes tienen una posibilidad más grande de sobrevivir a un cambio drástico respecto a las que ya tienen pocos individuos. Por ejemplo, la vaquita, que es una de nuestras especies endémicas mexicanas, se calcula que más o menos hay de entre 15 y 20 individuos de esta especie. Los orangutanes, los osos polares son todas especies con poblaciones muy reducidas y entonces están en peligro de extinción. Las especies endémicas, como la vaquita, vuelvo a repetir, también tienen más riesgo de extinción. ¿Por qué? Porque están, digamos, aisladas a un pequeño territorio. Por especie endémica se entiende especies que se distribuyen en un solo lugar, en un solo microecosistema o en un solo país. Y es evidente que estas están más en riesgo de extinción que una especie cosmopolita que la puedes encontrar en muchas partes del mundo. Y las especies con variabilidad genética limitada, de esto vamos a hablar bastante en esta ponencia, porque una poca variabilidad genética se traduce en un bajo potencial de adaptación. Y si una especie no se adapta, pues está destinada a la extinción. Y bueno, en los años 80 más o menos, en respuesta a la creciente conciencia de la crisis de la pérdida de biodiversidad y de ecosistemas, nació la biología de la conservación por esta necesidad de acciones concretas para proteger a los ecosistemas. Un ecosistema pues, se puede concebir como un sistema, valga la redundancia,
de compuestos, un compuesto, un entorno que sería la parte abiótica y una parte biótica que son todos los animales, vegetales, bacterias, etcétera, que viven en este entorno y las relaciones entre ellos. Esto es muy importante, la parte de las relaciones, porque si quitas a alguna de estas especies, puede ser que el equilibrio del ecosistema se rompa. Evidentemente, algunas especies digamos, pesan más en el ecosistema que otros. Tal vez si quitamos alguna, pues el equilibrio del ecosistema se vuelve a encontrar, pero como no sabemos todas estas redes de relaciones entre ellas, pues entonces tenemos que pues, proteger a las más posibles o tal vez pues a las más a especies bandera, se dice, o especies sombrilla, que con ellas podemos proteger a otras especies. ¿Y por qué es importante proteger estos ecosistemas? Pues hay varias razones. Hay una desde el punto de vista ético, por ejemplo, que no tenemos el derecho de exterminar otras especies. Hay puntos de vista filosóficos y también de bienestar. Hay estudios que dicen que nosotros como seres humanos tenemos un bienestar mejor estando en entornos ricos de biodiversidad en vez de entornos áridos. Pero siendo sinceros, algunas personas no les importa este tipo de cosas, son poco sensibles. Y para ese tipo de personas podemos decir que también hay otros, digamos, razones para proteger a los ecosistemas, razones más prácticas, por ejemplo, que pues nos proporcionan todo lo necesario para vivir, agua, alimentos, materiales para construir nuestros hogares. Casi todo lo que usamos en el día a día proviene de la naturaleza. Entonces, creo que es un motivo muy válido para querer mantener el equilibrio y también estar bien nosotros, porque si el equilibrio del ecosistema se rompe, pues muy probablemente también la población humana puede extinguirse, o si no se extingue, habrá serios, digamos, colapsos en la sociedad. La biología de la conservación es un campo de estudio interdisciplinario. Esto quiere decir que toma el conocimiento de muchas disciplinas, como por ejemplo la ecología, la botánica, la zoología, la etnobiología también es muy importante porque saber cómo la sociedad humana usa los recursos naturales, pues es importante. Y en los últimos años, el papel de la genómica y el uso de herramientas informáticas en la conservación han aumentado significativamente. Y esto porque la genómica de la conservación nos da información crucial sobre las especies. Podemos saber la historia demográfica de las poblaciones. Esto quiere decir que a través del tiempo podemos analizar si una población al inicio era grande y después hubo un colapso. Estos colapsos se conocen como cuello de botella y esto es un ejemplo de él. Imaginen que esta es una población grande con mucha diversidad genética y después de este proceso de cuello de botella solo algunos individuos sobreviven y esta es, digamos, la población que sobrevivió y tiene una de dos, o se extingue o se puede recuperar. Pero si se recupera el número de individuos, pero la diversidad genética es muy difícil que se vuelva a recuperar. Entonces, estas cosas las podemos estudiar con el genoma. La estructura poblacional y conectividad es importante también saber si las poblaciones de una especie están conectadas entre ellas a través de la migración y por ende a través del flujo genético para saber si son unidades que se tienen que conservar como una sola o son unidades, digamos, independientes para conservar. La hibridación y introversión también se puede estudiar obviamente con el genoma, saber si hay, por ejemplo, individuos en si son híbridos o no y se pueden dejar en la naturaleza. Tal vez si son híbridos es mejor no hacerlo porque pueden, pues, la hibridación es una cosa complicada porque puede ser una cosa positiva o negativa,
pero muchas veces digamos que es negativa porque pueden introgredir con poblaciones que son ya adaptadas y entonces puede venir una mala adaptación si vienen, digamos, individuos híbridos a una nueva población. La adaptación al ambiente también es importante. Con el genoma podemos estudiar los genes bajo selección y saber si los individuos se están adaptando a su ambiente o no. Y otra cosa que se puede analizar con el genoma es la carga genética, que es de lo que más me encargo yo en mi trabajo. La carga genética es la acumulación de mutaciones deleterias en el genoma. Se dice que hoy en día estamos viviendo una nueva era en la genética, que es la genómica. Digamos que la genética es como leer algunos capítulos de un libro, mientras que la genómica es leer todo el libro o leer casi todo el libro. Pues la genómica se puede, bueno, se basa en varios marcadores moleculares, en casi todo el genoma, mientras que la genética se basa en los estudios de pocos marcadores moleculares, como por ejemplo los microsatélites o las algoenzimas. Los primeros genomas secuenciados eran muy pequeños, el primero en los años 80 de un virus y en los años 90 de una bacteria que ya tenía 1.8 megabases, esto quiere decir 1.8 millones de bases, pero no fue hasta el 2001 que se publicó el genoma humano, que empezó en verdad la genómica como disciplina. Este genoma se publicó en las revistas más importantes de ciencia, Nature, Science, y pues la vendieron como que se iban a acabar todas las enfermedades de origen genética. Desafortunadamente no fue así porque el genoma que se publicó en el 2001 era, digamos, un borrador con muchos errores. Actualmente se está mejorando este genoma. Ahorita se tiene un genoma de referencia mucho más digamos, más adecuado. Y el genoma humano mide 3.2 gigabases y una gigabase son 1.000 millones de pares de bases. Entonces, digamos, es un genoma muy grande respecto a los genomas secuenciados, digamos, en los años 80, en los años 90. El primer genoma humano costó $1 millón de secuenciar. Y actualmente es posible secuenciar genomas como el genoma humano y de otros organismos no modelo a un costo muy bajo respecto al 2001. Y hoy se pueden secuenciar genomas por más o menos $1.000. Y esto gracias al desarrollo de tecnología de secuenciación como estas máquinas. Estas son las NGS o Next Generation Sequencing, que pues pueden secuenciar genomas, dan las reads de los genomas de 35 a 300 pares de bases. Y también existen ahora las Third Generation Sequencing, como es este secuenciador llamado Nanopore, que es súper pequeño, como pueden ver. Es un parteaguas en la genómica porque ahora se puede llevar un secuenciador a campo, por ejemplo, ir, tomar una muestra de tu animal modelo y secuenciarlo prácticamente en tiempo real. Aquí ven cómo esta máquina está conectada a una laptop y entonces tienes las secuencias del genoma de tu especie en poco tiempo. Este tipo de tecnología Nanopore tiene obviamente un rango de error. Los errores, tiene más errores respecto a las NGS. Y actualmente los proyectos de genómica serios lo que hacen es combinar estas dos tecnologías para tener un genoma de referencia de calidad. El genoma, como les decía, es una herramienta para la conservación muy importante porque se puede estudiar el pasado y el presente de las poblaciones. Se puede reconstruir el pasado demográfico, como hemos visto en el gráfico anterior, a través de los métodos como SNC++ y GON, para inferir cambios históricos en el tamaño poblacional de las especies. Esto se ha hecho, por ejemplo, en el mamut. Aquí les dejo las citaciones de los papers si quieren profundizar sobre estos temas. Y, por ejemplo, en este artículo se vio que el mamut, antes de extinguirse,
pues sufrió diferentes cuellos de botella muy drásticos, y también se vio que los últimos mamuts en vida eran muy endogámicos. Esto quiere decir que gran parte del genoma del mamut era homocigote, no era heterocigote, entonces no tenía mucha diversidad genética. Esto también se puede estudiar con el genoma a través de las runs of homozygosity. Y esto nos revela si la endogamia es reciente o antigua, y ayuda también a planear cruces en cautiverio. Es claro que para hacer este tipo de gestión en cautiverio necesitas tener individuos que no tengan mucha endogamia, porque si estos individuos endogámicos se reproducen y tienen crías, estas crías probablemente tendrán muchas enfermedades genéticas. Se puede evaluar también con el genoma, obviamente, la diversidad genética a través de diferentes estimas como teta, pi o la heterocigosidad observada. Esto se ha hecho, por ejemplo, en el lince ibérico. En este trabajo han visto que los linces de 60 años atrás tenían una diversidad genética mucho más alta respecto a los linces de la actualidad. Entonces, este trabajo concluye que la población de lince tiene un colapso drástico. Y bueno, también se puede medir la carga genética a través de metodologías como GERD-SNPEF, que toman datos empíricos y te dicen si el genoma de esta especie tiene mutaciones, digamos, ligeramente deleterias, mediamente deleterias o fuertemente deleterias. Esto se ha hecho con el chita, y se ha descubierto que algunas poblaciones de chita tienen mutaciones fuertemente deleterias fijadas en la población. Fijadas quiere decir que todos los individuos de la población tienen mutaciones deleterias en los mismos lugares. Pues están fijadas, los tienen todos. Pero hacer este tipo de estudios es un poco difícil. Saber si una mutación es muy deleteria o poco es difícil. Entonces también se modelan a través de simulaciones, que es lo que hago yo, y les explicaré más adelante. Lo acercaré ahora. Entonces, podemos predecir el futuro con este tipo de datos, pues podemos probar. Obviamente, cada predicción tiene un rango de error, pero las simulaciones genéticas pueden ayudarnos para guiar planes de conservación. Estas simulaciones modelan el ciclo de vida y las trayectorias evolutivas de los individuos a lo largo del tiempo. Las simulaciones forward, como se conocen, forward simulations, permiten explorar los procesos evolutivos en diferentes escenarios simulados, mediante el establecimiento de características genéticas, ambientales y demográficas para poblaciones hipotéticas. Esto es lo que se hace, por ejemplo, aquí. Esto es un screenshot del software que utilizo yo, Slim. Esto trabaja todo con línea de comando, entonces yo escribo un script aquí que le dice al software qué hacer. Aquí, por ejemplo, estoy simulando 6 poblaciones. Esta población, o sea, cada cuadrito dentro de la población es un individuo. Entonces se ve que esta población pues tiene más mutaciones deleterias por el color, porque son naranjas. Entonces, digamos que la salud de esta población es más baja respecto a la población en verde, que casi no tiene mutaciones deleterias. Se pueden simular también procesos de migración, como se ve en este gráfico. Cada uno de estos individuos tiene un genoma simulado, que se ve aquí, es esta línea, y podemos ver cómo es la frecuencia de los alelos dentro de este genoma simulado. Y esta es una herramienta muy útil porque al utilizar datos de especies reales en estas simulaciones, es posible obtener predicciones sobre la salud genética de especies en peligro de extinción. Digamos, un proyecto modelo que utiliza todas estas metodologías, las simulaciones y también toda esta lista de metodologías, es Endemixit. Endemixit es uno de los proyectos de genómica de la conservación más grandes de Italia. Tuve la fortuna de ser parte de este proyecto. Mi doctorado fue parte de Endemixit. Fue financiado por la Unión Europea para secuenciar los genomas de 5 especies italianas emblemáticas en peligro de extinción, que son estas 5: el esturión adriático, el sapo del vientre giallo de los Apeninos, el oso pardo italiano, la mariposa de las Islas Pontinas y la lagartija de Eolie, de las Islas Eolie.
El objetivo del proyecto fue generar genomas de referencia de calidad para las 5 especies y realizar análisis genómicos poblacionales útiles para mejorar pues, los planes de conservación. Todos esos métodos que les dije hace unos momentos, los hicimos para estas especies. Si quieren saber un poco más del proyecto, vayan a endemixit.com y ahí hay más información sobre este proyecto. Les platico un poco características únicas de estas 3 especies. La lagartija de las islas Eolien vive pues, en las islas Eolien, en esta que es Vulcano, es una isla preciosa, y es un volcán activo, y hay algunas poblaciones de esta lagartija aquí, pero también hay otras en estas islas, bueno, no se pueden llamar islas, son rocas en medio del mar. Entonces es muy difícil ir pues a tomar estas lagartijas en este tipo de ambientes, pero son un modelo muy interesante de aislamiento, porque son miles de años que viven en esta roca, por ejemplo, en las poblaciones. Otras cosas interesantes de estas especies, por ejemplo, el esturión adriático, es un bicho muy raro porque es tetraploide. Esto quiere decir que tiene 4 copias de cada cromosoma. Nosotros humanos y muchos animales somos diploides. Esto quiere decir que tenemos 2 copias de cada cromosoma. Nosotros tenemos 23 copias de cromosomas para un total de 46. Y el esturión adriático tiene 60 cromosomas y 4 copias de este. Entonces tiene 240 cromosomas. Es una locura tratar de secuenciar y asemblar el genoma de esta especie, pero bueno, lo logramos el año pasado y está por publicarse el artículo. El sapo de vientre yalo también es un bicho con un genoma súper raro. Es muy grande el genoma de esta especie. Es grande 10 gigabases. Si se acuerdan, el genoma humano es de 3.2 gigabases. Entonces, el genoma de este sapo es 3 veces más grande que el de los humanos. Más de 3 veces más. Entonces, son especies pues bastante difíciles de analizar. Se necesita una potencia de computadoras muy alta para poder secuenciar estos genomas y asemblarlos. Tienen que correr digamos, los software por meses para poder asemblar este tipo de genomas. Ahora les voy a hablar un poco sobre mis proyectos con simulaciones genéticas a futuro. El primero es este de simulaciones de rescate genético para el oso pardo italiano. El rescate genético no es nada más que, digamos, transferir algunos individuos de una población grande y entonces saludable hacia una población en peligro y pequeña. Obviamente individuos tienen que ser de la misma especie. Este artículo lo publicamos hace algunos años en Conservation Biology. Y les digo un poco sobre el oso pardo italiano. Es una especie, una subespecie endémica italiana en peligro crítico de extinción según la IUCN. Es una especie de gran relevancia cultural en la zona del Parque Nacional de Abruzzo, Lazio y Molise. Y se sabe que esta especie sobrevive en completo aislamiento de las otras poblaciones de oso pardo europeo en el centro de Italia y ahorita quedan solamente 50 individuos de esta subespecie. Entonces, el objetivo de este artículo fue evaluar los beneficios del rescate genético en términos de fitness. La fitness es la capacidad de sobrevivir y reproducirse de las especies, de los individuos, y los riesgos asociados con la pérdida de ancestralidad en el oso pardo italiano. Un rescate genético tiene sus partes positivas, como aumentar la fitness, pero también una parte negativa, que es la pérdida de ancestralidad. Por ancestralidad se entiende todas aquellas características genéticas que hacen única a esta subespecie de oso. Se sabe que el oso marsicano, oso pardo italiano, también se conoce como oso marsicano, es mucho más pequeño que los osos pardos europeos, es menos agresivo y es más herbívoro. Entonces, imagínense, si nosotros traemos osos pardos europeos hacia el centro de Italia, pues esto puede cambiar la ancestralidad del oso, el oso marsicano. Entonces,
pues prácticamente puede desaparecer aquello que queremos conservar. Otra cosa es que si el oso empieza a ser más agresivo, pues este es un problema grave porque comienzan los conflictos con los humanos. Como ven aquí, el oso marcicano pues se aparece en los pueblos de este parque nacional muy seguido, y pues la gente está acostumbrada, pero si cambiamos, digamos, la genética, digamos así, del oso, estos osos pueden ser más agresivos y causar problemas a la sociedad. Estos son los resultados principales del artículo. Como ven en este gráfico, las líneas de diferentes colores representan los diferentes escenarios que nosotros simulamos. En el eje de las X tenemos el tiempo, y en el eje de las Y la fitness relativa aquí, porque nosotros simulamos solo un cromosoma, y esto es, digamos, la fitness escalada a todo el genoma. Entonces vemos que si no hacemos nada, o sea, el escenario de la línea negra es no hacer un rescate genético y no dejar que la población aumente, pues se ve como la fitness colapsa a lo largo del tiempo. Y esto se puede traducir en la extinción de la población de oso marcicano. El escenario donde se gana más fitness después del rescate genético es aquel con 5 individuos traídos de los osos pardos europeos y dejando que la población crezca al menos del doble, o sea, teniendo 100 osos marcicanos. Desafortunadamente, como vemos en este otro gráfico, es en el escenario donde más ancestralidad se pierde. Se pierden las características únicas del oso pardo italiano. Entonces, pues no es el mejor escenario. El mejor sería, por ejemplo, este de color rosa, que no se pierde nada de ancestralidad y también se gana un poco de fitness a lo largo del tiempo. Y este escenario es el de no hacer un rescate genético, pero dejando que la población aumente del doble, teniendo así 100 osos marcicanos. Las conclusiones de este trabajo es responder a la pregunta: ¿deberíamos considerar implementar un rescate genético para el oso pardo italiano? Pues nosotros concluimos que la especie muestra adaptación local y variación genética preservada en importantes regiones genómicas. Por lo tanto, el rescate genético no es necesario de inmediato. Pero si evidencia nueva sugiere que la especie está en mayor riesgo de extinción, pues se podría implementar un rescate genético con al menos 5 individuos de oso pardo europeo. Aquí es solo un escenario, nosotros simulamos muchos y en algunos pues se gana un poco de fitness y no se pierde tanta ancestralidad, implementando un rescate genético con 5 osos pardos. Y otra cosa importante es promover el crecimiento demográfico posterior al rescate genético para no tener un colapso nuevo en la fitness de la población. Este es otro trabajo que hice con simulaciones. Estas son simulaciones de carga genética para, digamos, viendo cómo cambia la carga genética en poblaciones tetraploides y diploides. Este artículo lo hicimos pensando en el esturión, porque es una especie tetraploide, como les había dicho ya. Es también una especie endémica italiana en peligro de extinción, y desde el punto de vista económico es muy importante porque de esta especie se extrae uno de los alimentos de origen animal más caros en el mundo, que es el caviar. Y este artículo nos aceptaron hace 2 semanas en Evolution Letters. Y bueno, algunas definiciones clave para entender este trabajo: ¿qué es un poliploide? Poliploide son todas las especies que tienen más de 2 copias completas de los cromosomas. Entonces, el esturión es tetraploide, tiene 4 copias. Están los hexaploides con 6 copias, dodecaploides con 12 copias, etcétera. La carga genética, que como ya les había dicho, es la acumulación de mutaciones deleterias en el genoma. Fitness, capacidad de sobrevivir y reproducirse de los individuos, o se puede medir también a nivel de población. La recesividad es una propiedad de un alelo o una mutación que solo se expresa en ausencia de un alelo dominante o en homocigosis. Aquí vemos un ejemplo de mutaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 cromosomas tetraploides.
Imaginen que estos rayos aquí son mutaciones. Por ejemplo, estas dos mutaciones son en heterocigosis porque están en una copia o en dos, pero también están copias sin mutación. Para que la mutación sea homocigota, necesita estar en todas las copias. Y entonces quiere decir que aquí se expresa completamente la mutación. Otras dos características importantes de las mutaciones es el coeficiente de selección, que mide la intensidad de la desventaja o ventaja de una mutación sobre la fitness. Esto es siempre así. Las mutaciones afectan la fitness. Y mutaciones que tienen un coeficiente de selección negativo, quiere decir que son deleterias. Un coeficiente de selección positivo son mutaciones benéficas. Y un coeficiente de selección de 0 quiere decir que son neutrales. Otra cosa importante de las mutaciones es su coeficiente de dominancia, que mide el efecto de una mutación cuando son heterocigotes. Entonces, sabemos que las mutaciones deleterias siguen una distribución gamma, como se ve aquí. Esto quiere decir que las mutaciones que son ligeramente deleterias pueden tener un coeficiente de dominancia más alto, o sea, se pueden expresar más, mientras las mutaciones fuertemente deleterias pues se expresan menos. Estos son los resultados principales de este trabajo. Aquí les comparto dos escenarios de cuello de botella para poblaciones bajo mutaciones parcialmente recesivas y con mutaciones completamente recesivas. En estos gráficos podemos ver la carga enmascarada, la carga realizada y la fitness. La carga genética se puede dividir en dos, que es la carga realizada, que es la que efectivamente está afectando la fitness, y la carga enmascarada. Es enmascarada porque, por ejemplo, aquí esta mutación está en una sola copia y entonces pues no tiene efectos en el organismo, en el individuo, porque tenemos otras 3 copias, digamos, sin mutaciones que enmascaran esta mutación. En este escenario se ve como cuando las poblaciones son grandes antes del colapso, el cuello de botella o colapso aquí está representado por esta línea negra vertical. Entonces, antes de la línea las poblaciones son grandes, después de la línea viene el colapso y las poblaciones son pequeñas. Entonces se ve, por ejemplo, que la fitness decrece drásticamente en las dos poblaciones, pero decrece más en los tetraploides en verde. De hecho, los tetraploides después del colapso pierden un 60% de fitness y los diploides solo un 35%. Perder un 60% de fitness es muchísimo, quiere decir que tienes 40% de probabilidad de sobrevivir cada generación, es poquísimo. Y esto está ligado al aumento de la carga realizada. Vean cómo está, digamos, ligado. Menos fitness quiere decir que tienes más carga realizada. Aquí hay muchas más mutaciones deleterias y tal vez están fijadas en la población. Y aquí se ve cómo la carga enmascarada cambia, baja. ¿Por qué? Porque esta carga enmascarada se convierte en carga realizada. Algo similar vemos en los escenarios de cuello de botella bajo recesividad completa, solo que aquí los tetraploides tienen una fitness más alta respecto a los diploides, y entonces los diploides tienen mucha más carga realizada. ¿Esto por qué? Porque en este escenario solo las mutaciones en homocigosis afectan a la fitness. Y en un tetraploide tener una mutación en homocigosis requiere 4 copias, mientras que en un diploide solo 2 copias. Entonces es mucho más fácil tener mutaciones en homocigosis en diploides que en tetraploides. Las conclusiones de este trabajo son que la dinámica de la acumulación de la carga genética depende del tamaño poblacional. Como se ve aquí, la dinámica de la carga cambia cuando cambia la dimensión de la población, así como la dominancia de las mutaciones pues afecta estas trayectorias de la carga genética. En poblaciones pequeñas, los tetraploides acumulan y expresan una mayor carga genética que los diploides en casi todos los escenarios. Ahorita yo les mostré uno, pero hice varios escenarios y en casi todos los tetraploides tienen una carga genética mayor. Y este es un hallazgo muy importante para la conservación de especies poliploides como el esturión, porque hay una serie digamos, un grupo de investigadores que piensa que los tetraploides
sufren menos las consecuencias de la carga genética porque pueden enmascarar mejor las mutaciones deleterias. Esto vimos en este trabajo y hay otros que lo dicen que no es así, porque enmascarar mutaciones deleterias al final pues te pasa las cuentas y esto aumenta la frecuencia de los aleles deleterios en la población. Y los tetraploides mostraron solo una carga realizada menor que los diploides durante el cuello de botella en condiciones de completa recesividad. Pero bueno, esto es, digamos, un resultado teórico porque se sabe que las mutaciones deleterias presentan casi siempre un cierto rango de dominancia, entonces no son completamente recesivas. Entonces nosotros concluimos en este artículo que los tetraploides sufren más los estragos de la carga genética respecto a los diploides. El último trabajo que les traigo son simulaciones de expansion load para el sapo de vientre amarillo de los Apeninos. Expansion load se podría traducir como sí, la carga de expansión de cuando una especie se está expandiendo geográficamente. Bombina pachypus es una especie endémica italiana, siempre todas estas están en peligro de extinción. Habita en poblaciones fragmentadas a lo largo de la cordillera de los Apeninos italianos, centrales y septentrionales. Y se sabe que esta especie vivía en esta parte de Italia durante la última era glacial. Este era su refugio durante la era glacial y después cuando terminó la era glacial, empezó a colonizar toda esta zona. Y el objetivo de este trabajo es estudiar cómo la expansión geográfica afecta la diversidad genética y también la carga genética de este sapo. Y estas simulaciones se pueden usar también para predecir el éxito de expansiones recientes con cambios ambientales, como por ejemplo el cambio climático. Estos son algunos resultados preliminares. Aquí vemos, estos son los resultados de mi simulación. Vemos que las simulaciones son más sofisticadas respecto a los trabajos precedentes, porque aquí ya estoy simulando un espacio realístico, que es Italia. Estos mapas se hicieron con Ecological Niche Modeling para la especie. Aquí vemos que al inicio, durante la era glacial, la población se distribuía solo en Calabria, y como va pasando el tiempo, 12.000 años atrás, 11.000, 10.000, etcétera, la población se va expandiendo. Y esto sería el presente. Esta sería mi población simulada en el presente. Y como pueden ver, la distribución de mis simulaciones es muy similar a la distribución real de la especie. Estos son censos donde efectivamente está la especie. Otra cosa interesante es que en estos mapas se ve la diversidad genética de los individuos. Individuos más amarillos tienen mayor diversidad genética, individuos más morados tienen menos diversidad genética. Y si tomamos el ejemplo del presente, pues se ve que la población núcleo tiene una diversidad genética más alta respecto al frente de expansión de esta especie, donde se va perdiendo diversidad genética. Y esto también lo podemos ver en estudios empíricos que toman datos realísticos. Entonces aquí se ve, por ejemplo, en esta red de haplotipos, que Calabria tiene una diversidad genética más alta respecto al norte, donde hay pocos haplotipos, entonces tiene menos diversidad genética. Entonces se puede decir que pues mis simulaciones funcionan, están reflejando la realidad de esta especie. En estos momentos estoy trabajando en desarrollar mapas para ver cómo cambia la fitness de la especie y cómo cambia la carga. Lo que me espero es que en el frente de la expansión los individuos tengan una carga genética más alta y en el núcleo tengan una carga pues más baja. Ahora pasamos a otro tema que es muy importante y bueno, en las preguntas podemos también hablar más sobre esto, que es la divulgación científica para la conservación. La participación de la sociedad pues, es esencial para la conservación de los ambientes porque, como ya hemos platicado antes, las actividades humanas
son el mayor riesgo para los ecosistemas. Entonces, nosotros somos los que tenemos que cambiar nuestras habitudes para tener un ecosistema más sano. Afortunadamente, actualmente los grandes proyectos de conservación incluyen un componente social. Esto es lo que hicimos también en Endemixit. Durante Endemixit compartimos muchísima información a través de los social media. Durante mi doctorado fui a hacer lecciones a los alumnos de las escuelas secundarias en Abruzzo, en donde viven estos niños pues muy cerca del oso pardo italiano. También hice algunos cuestionarios para saber la percepción de los niños hacia el oso, y afortunadamente en esta zona pues toda la gente cuida mucho al oso, sabe que es importante para el ecosistema y sabe que es importante para el ser humano. Entonces, la divulgación efectiva requiere materiales adecuados y accesibles para todos, y es por eso que durante Endemixit, durante mi doctorado, realicé un video divulgativo. Este video tuve la fortuna de ganar el premio Silvia Paolucci al mejor producto de divulgación del año en el Congreso de la SIBE, que es la Sociedad Italiana de Biología de la Evolución. Y si me permiten, les voy a mostrar el video. Es muy corto, de 3 minutos, y habla de lo que se hace, lo que hicimos en Endemixit y por qué es importante pues utilizar el genoma como herramienta de conservación. Está en inglés, pero pues espero que se entienda, si no, siguiendo los dibujitos se entiende. Italy is rich in biodiversity, but some of its natural treasures are disappearing. The causes are well documented. Habitat destruction, pollution, and overexploitation of resources are just a few examples. We must pay particular attention to those species with only a few individuals left in the wild and found only in Italy. These are threatened endemic Italian species. Endemixit is a genomic research project which aims at studying and conserving 5 of our country's most endangered species. The Marsican bear, with Faccio la approximately 50 distribuzione delle 5 individuals specie. surviving in central Italy. The Adriatic sturgeon, a living fossil almost extinct in the wild, whose ancestors, similar to extant species, lived 200 million years ago alongside El Ectodeon ya dinosaurs. vivía cuando The los Aeolian dinosaurios lizard, vivían, living on entonces some of es the un most fósil beautiful viviente. islands and rocks in the Tyrrhenian Sea off the northern coast of Sicily. The Ponza grayling, in sharp decline due to the expansion of urban areas. And the Apennine yellow-bellied toad, with its stunning colours, but unfortunately with decreasing populations across the country. How can we prevent these unique species from disappearing? Obviously, by reducing human pressure and protecting natural habitats, but also by using innovative techniques in the field of genomics, which is the study of an organism's whole DNA. DNA is the instruction manual in the creation of an El organism, ADN es el making it manual, function, el find instructivo de la food, vida, se puede and decir. reproduce. However, most individuals have different DNA. This is because errors or mutations occur in the DNA over Las mutaciones generations. hacen diferentes a los individuos de la Some of misma these errors especie. are positive, as they produce Estos genetically errores, different que son las individuals, mutaciones, and this pues a veces diversity son is the benéficas. basis of evolution and adaptation to a changing environment, as Darwin has taught us. On the other hand, Pero muchas many of these veces las errors can be mutaciones son detrimental deleterias. and lead to reduced survival or fertility, making it difficult for an organism to produce offspring. When the number of individuals of a species is greatly reduced, for example because of Y habitat cuando el número de destruction, these individuos se mutations can reduce en accumulate to una the point of población, threatening pues the es very muy survival of the probable que species. los pocos individuos que quedan tengan muchas mutaciones If we read deleterias. DNA of some individuals, we can better understand whether a species is genetically able to Y lo que survive hacemos or is nosotros accumulating harmful mutations. analizar estos As a genomas. result, we can decide on the best strategies to save it from extinction and give our children the opportunity to see these extraordinary animals. There is also something very important that not everyone realizes. By saving other species, we also save ourselves. Aquí se habla que The salvando las otras conservation of our especies, natural estamos ecosystems salvando también a allows us to have nosotros, clean air and porque water, teniendo good ecosistemas quality sanos, food, tenemos and leads to the preservation of great comida de places where we calidad, can enjoy our lugares donde holidays. ir y If you want to observar la learn more about the naturaleza. Endemixit project and the use of DNA for wildlife conservation, follow us on social media and on our official website. Endemixit is a project funded by the Estos son Italian nuestros Ministry social of media, University pero and está Research, todo en italiano. coordinated by the University of Ferrara, and carried out in collaboration with researchers from 5 other Estas son Italian todas las universities. universidades italianas que participaron al proyecto Endemixit.
Ok, para terminar, pues quisiera que se quedaran con estos 3 puntos importantes. El pasado es importante para reconstruir la historia demográfica con genomas. Esto nos permite entender cómo eventos pasados modelaron la diversidad y la carga genética de las especies. El presente nos está alertando. Al analizar toda la información en el genoma, podemos ver si los individuos tienen endogamia, carga genética, y esto nos ayuda a identificar poblaciones vulnerables y diseñar estrategias de manejo pues adecuadas. El futuro se puede predecir, sí, con errores, obviamente, pero integrando datos empíricos con simulaciones, podemos anticipar cómo especies podrían responder a cambios drásticos como los provocados por el cambio climático. Y lo que estamos discutiendo ahora, la conservación efectiva, no depende solo de la ciencia, depende de todos nosotros. Se tiene que involucrar a la sociedad y también a la política, porque al final de cuentas, quien decide lo que sucede en un territorio, pues son los políticos. Entonces tenemos que comunicar resultados de forma clara e interesante para generar conciencia. Si no, el trabajo de un biólogo conservacionista se limita a describir cómo se están extinguiendo las especies, y que yo creo que podemos hacer mucho más que eso. Necesitamos impedir que las especies se extingan. Y bueno, los dejo con esta reflexión, con esta frase célebre de este ícono de la biología de la conservación mundial, Jane Goodall, que desafortunadamente murió hace 2 días. Ella decía: lo que tú haces marca una diferencia, así que debes decidir qué tipo de diferencia quieres marcar en el mundo. Esto quiere decir que cada uno de nuestros hábitos cuenta. O sea, no usar tanto plástico, reducir el consumo de carne, no comprar un celular nuevo cada año. Todas estas cosas, si lo hacemos muchas personas y seguido, pues puede tener un impacto social y en el mundo muy importante. También quiero recalcar que la genómica es una herramienta muy útil, pero no es lo que va a resolver la crisis de la pérdida de biodiversidad. Se tienen que conservar las áreas donde viven esas especies, porque una vez que se extinguen, pues no regresan en vida. Se puede tratar de hacer lo que se hace, por ejemplo, con el lobo que se hizo. Eso quiere decir que se tomaron algunos genes del lobo extinto y se pusieron en un individuo, digamos, actual. Eso no es desextinguir una especie. Agradezco a mi grupo de investigación, el grupo de genómica de poblaciones de UNIFE. Agradezco también al doctor Hernán Morales, que me recibió durante mi periodo en el extranjero en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. Y también agradezco a Marco Gargano, que es un postdoc de la Universidad de Lemarque, que me está ayudando con las nuevas simulaciones para Bombina. Y muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias por una plática, una ponencia y un tema que hoy en la actualidad es de sumo interés, porque estamos viviendo la época famosa del antropoceno, la Sí, sí, sexta extinción masiva por la actividad antropogénica, y como seres humanos no debemos deslindarnos de la responsabilidad de haber acelerado el proceso natural de extinción. Porque yo estoy casi seguro, doctor, que usted ha escuchado en las redes sociales, en los medios de comunicación, que la extinción iba a ocurrir sí o sí porque ha pasado anteriormente en la historia de la Tierra, pero ujú, es indiscutible, con la evidencia en mano, que se ha acelerado el proceso natural de selección de especies debido a las actividades humanas y a claro. esta poca concientización del cuidado del medio ambiente. Hasta hace unos 10 años, doctor, pues todos nosotros habíamos escuchado la primera vez que se mencionó hace 15 años calentamiento global y Ujú. todo el mundo dijo, eso es una locura, no es cierto. Y hoy estamos viviendo un año donde ya las 4 estaciones no existen, ya no están delimitadas, ya no están marcadas. Lluvias incontrolables, inundaciones, huracanes, etcétera. Estamos viviendo tiempos de cambio y pues la ciencia sigue siendo esa herramienta que nos puede ayudar o a reconectar con el mundo natural o a desconectarnos de él y pues volvernos unos consumistas desmedidos.
Estoy de Doctor, acuerdo. Sí, sí. unas preguntitas nada más. Aquí a lo largo de la plática nos han hecho llegar algunos cuestionamientos. El primero que yo quisiera compartir con usted por parte del auditorio es que nos pudiera ampliar el panorama para quienes no estamos en una formación de biología o de zoología. En pocas palabras o en palabras más concisas y coloquiales, que existan, por ejemplo, 20.000 tigres en Ujú. libertad, ¿sí? En la Sí. India, en China. ¿Quiere decir que la especie es viable reproductivamente? Esta pregunta va en función de que aunque existan 20.000 tigres Ujú. visualmente, no sabemos cuáles o cuántas subespecies existan y eso modifica la calidad genética de la especie. ¿Qué nos puede decir sobre esto, doctor? Sí, claro. De antemano, de seguro no hay 20.000 individuos de tigre, habrá pocos miles. Entonces, pero imaginemos que hay 20.000 tigres, ¿no? Pues no es, digamos que no es necesario que esta población o esta especie esté bien. ¿Por qué? Porque puede ser que estos 20.000 tigres se encuentren divididos en poblaciones que están lejanas unas de otras, ¿no? Esto quiere decir que no se pueden reproducir entre ellos y son unidades independientes. Estas poblaciones son más pequeñas de 20.000 tigres. Además, existe algo en genética que se llama effective population size, que es la dimensión efectiva de la población. No todos los tigres son viables para reproducirse, entonces digamos, este número que es mucho más pequeño de la dimensión de censo, que son los 20.000 tigres, es lo importante para que la especie pueda seguir en el futuro, ¿no? Y casi siempre es muy pequeña. Entonces, sí, no hay que ver solo el número total de individuos, hay que ver muchas de estas cosas. Si estos individuos están todos juntos, si están separados. Si están separados, quiere decir que están evolucionando, digamos, de diferentes maneras, entonces se están adaptando a otros ambientes. Es lo que estaba platicando con el oso. No es que puedes tomar osos del norte de Europa y traerlos a Italia. ¿Por qué? Porque ya no están adaptados a esa zona. ¿Sí? Como querer cruzar un tigre de Java que tiene un fenotipo distinto, una estructura distinta con un siberiano, ¿no? Ni siquiera coincide la Sí, parte sí, física, claro. ¿no? Son ya subespecies diferentes, pero justamente la pregunta, doctor, va para desmitificar esta normalidad de todavía quedan bastantes tigres, todavía quedan bastantes elefantes y considerar que son subespecies que pues empiezan a desaparecer porque Sí, genéticamente ya claro. no están tan relacionadas entre sí, ¿no? Y pues por lo general cuando dicen, salió de la lista de especies en peligro de extinción, pues sí, pero ¿cuántas subespecies? ¿Cuántas subespecies se perdieron? ¿Cuántas quedan? ¿No? Esto también es porque últimamente todo el mundo se piensa que ya podemos relajar en México los cuidados de Absolutamente no. conservación, por ejemplo, del jaguar, solamente porque ya aumentó el 10% su población. ¿No? Es para desmitificar y no normalizar la urgencia ambiental en la que nos encontramos en la actualidad en Claro. cuanto a la pérdida de biodiversidad, doctor. Em, la otra pregunta que quisiera hacerle antes de darle aquí la palabra a quien está en el chat de la sesión es justamente en el verdadero impacto de la genómica como herramienta, doctor, para no quedarnos con esta idea del Parque Jurásico que se inundaron las redes sociales hace unos Sí, meses, sí, sí, sí. de que ahora ya no importa cuidar a las especies siempre y cuando tengas un pool genético adecuado de ADN, un óvulo viable y una especie relacionada. ¿Usted nos puede decir desde su expertise, doctor, si este es el verdadero futuro de la conservación? No, claro que no. Como lo dije anteriormente, la genética bueno, la genómica es una herramienta, pero no es la clave absoluta para poder salvar a las especies. Para salvar a las especies se necesita proteger los ambientes en donde viven, porque de nada sirve traer a la vida un mamut, por ejemplo, si ya no existe el ambiente para que esté. Entonces, aunque si tú tienes un pool genético salvado y logras reproducir a las especies y ya no existe el ecosistema para mantener a estas especies, pues de nada sirve. Entonces, lo importante de estas especies es que estén en su ecosistema, tengan un rol en esta, digamos, en eso que les presenté primero, en todas estas relaciones. Y si eso se pierde,
pues se pierde el equilibrio de los ecosistemas y perdemos nosotros, obviamente. Así es. Por favor, al quien está aquí en nuestra sesión, muchas gracias por acompañarnos. Señorita María Guadalupe, adelante con tu pregunta. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la plática, muy interesante. Realmente estos temas son de suma importancia y pues también nos hacen reflexionar muchísimo. Aquí implican muchísimas cuestiones bioéticas y de legislación. ¿Ustedes Claro. cómo lo manejan? Porque bueno, pues es diferente la legislación aquí en México que en países europeos se basan en algo o las implicaciones bioéticas, cómo las llevan a cabo. ¿Nos puede platicar un poquito más, doctor, por favor? Claro que sí, este es un tema muy importante porque las políticas para la conservación son clave. Pues aquí, por ejemplo, para el proyecto Endemixit, necesitamos tener permisos para la recolecta de muestras, lo que se hace también en México. Se toman estos permisos, se asegura que no es que se va a hacer sufrir al animal, se puede tomar una pequeña muestra, por ejemplo, para el oso basta un poco de sangre. Y, por ejemplo, para hacer esta parte de rescate genético, de tomar unos osos de otra zona y traerlos, por ejemplo, acá a Italia, pues eso sí es muy, muy complicado. Se necesitan muchísimos permisos, se necesitan muchísimas, digamos, evidencias que es necesario. Si no se tiene todo un protocolo donde todo esté en orden, esté a la sociedad, la parte científica y pues todos los permisos, no se puede hacer. Y efectivamente un rescate genético para el oso actualmente no se puede. Entonces sí, hay mucho rigor en ese aspecto, al menos aquí en Italia. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Gracias, señorita María Guadalupe, por su participación tan acertada. Porque siempre pensamos que en México vamos corriendo detrás del resto del mundo, ¿no? En cuanto a normatividad y avance. No, no, no. Pero bueno, es importante saber que, pues aunque no estamos tan avanzados, las bases las tenemos y estamos en constante proceso de crecimiento. Bueno, creo que por el momento, doctor, ya no hay más cuestionamientos o dudas con respecto a la ponencia que amablemente hoy nos compartió. Nada más queda agradecerle nuevamente el espacio que se dio para poder compartir estos conocimientos en relación a la conservación, los alcances reales de la herramienta de la evaluación genómica y que esto, pues, reitero para que al público se le quede en la mente, no nos deslinda de la responsabilidad del cuidado Claro, real del medio ambiente, ¿sí? Porque siempre cuando hablamos de políticas ambientales tiene que ser un enfoque y un esfuerzo multidisciplinario, no nada más dejarlo todo a la biología molecular. no. Políticas ambientales, áreas naturales protegidas, trabajos de conservación en zoológicos en buenas áreas naturales o Claro, claro. adaptadas a la especie animal. Doctor, pues le agradecemos su participación, le estaremos haciendo llegar su constancia, también la constancia en inglés, ya estamos haciendo Gracias. los trámites correspondientes y no me permito no dejar de lado el volverlo a invitar nuevamente a que nos platique cómo van los avances, cómo van los trend topics en la línea de genómica y la conservación del material genético para la Claro que sí. biodiversidad. Le agradecemos mucho, doctor, pues el haber estado hoy con Gracias a ustedes. nosotros. Gracias en verdad, también gracias al doctor Armando por haber hecho el enlace. Muchísimas gracias. Siempre es bueno ver a compatriotas triunfando en el extranjero y que siempre vengan a retroalimentarnos y a compartirnos cómo está la tendencia en el mundo. Les recordamos y les pedimos por favor que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube. Búsquenos como Red Cap Ren. Red para la Conservación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, esfuerzo institucional multidisciplinario de la UAMEX, Universidad Veracruzana, Instituciones Culturales de Toluca, Estado de México y el Instituto Politécnico Nacional. Doctor Arnaud, por favor, algo para compartir antes de concluir la sesión. Y muchas gracias, doctor, por su plática y a todos por acompañarnos. Los esperamos en una nueva emisión de nuestro seminario de divulgación e investigación, Ideas en Movimiento, encrucijada donde convergen filosofía, ciencia, enseñanza y conservación. Los invitamos a nuestra próxima ponencia el día 15 de octubre
a cargo de la doctora Mariana Hernández Leal. Pues, no falten, estaremos muy contentos de recibirlos y muchas gracias. Muchas gracias a todos, cuídense mucho y que tengan excelente día. Recuerden, este es el mundo, el único que tenemos, y como decía la gran doctora Godard, siempre puedes hacer la diferencia en tu microcosmos y de ahí permite que se expanda al resto del mundo. Gracias por acompañarnos y cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias a ustedes.